bueno, viajeros oníricos, es tiempo de seguir la historia de espejos rotos y ver qué pasará con nuestro deforme protagonista. Así que sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Hank intentó conectar conmigo muchas veces después, pero yo lo vi claramente. Por mucho que él lo intentara, no había manera de que me convenciera de que era un buen tipo. Ya fuera jugando a los bolos o llevándome al parque de atracciones local, ambas cosas las hizo. Era evidente que había metido a mi madre en las drogas y eso era imperdonable. Había noches en las que los oía follar a través de las paredes. Al principio intenté bloquearlo, metiendo la cabeza debajo de la almohada y apretando el ojo con fuerza. No funcionó. Finalmente me levanté de la cama, me arrodillé y le recé a Dios que por favor acabara con esta pesadilla, y recé algo hasta que los gemidos de mi madre alcanzaron su clímax. Después rezaba un poco más antes de irme a la cama. Hasta el día de hoy la religión es algo que he conservado muy querido. Ahora mismo en mi sala de estar hay un gran crucifijo sobre la repisa de la chimenea. A veces me detengo a rezar para pedir perdón por las cosas que he hecho. Una noche después de que terminaron de tener sexo, me levanté sigilosamente de la cama y me colé en la sala. Ese mismo día había notado una pequeña grieta en nuestra delgada pared y quería ver lo que hacían. Era muy probable que fueran drogas y quería saber dónde las guardaban, así como el tipo exacto de droga que consumía mi madre. Específicamente observé con pesar cómo Hank sacaba una cajita negra que nunca había visto de la caja fuerte que mi madre siempre había tenido en su armario. Me dio asco ver el contenido de la caja de Hank: una cuchara, un poco de algodón y un encendedor. Hank puso algo redondo y negro en la cuchara y le habló a mi madre en voz baja con una mirada asombrada por aquello a lo que seguramente era adicta. No pude hacer nada mientras ambos calentaban lo que ahora estaba seguro que era heroína en la cuchara antes de tomar el algodón y usarlo como filtro para rellenar sus agujas. Se miraron a los ojos y se dieron un beso cariñoso. Luego se inyectaron antes de que se les pusieran los ojos en blanco y se desplomaran en la cama. Ya me disgustaba mucho Hank, pero ahora un infierno de odio puro me ardía por dentro. Odio por este hombre que había corrompido a mi madre y que me la había robado. Tenía que hacer algo que lo destrozara y le hiciera mucho daño. Ese maldito cabrón recibiría su merecido. Lo primero fue lo primero. Entré en la habitación de mi madre usando una llave que ella creía que estaba escondida en la caja de herramientas. Con cuidado agarré la heroína restante y la tiré por el inodoro. Después de eso pensé mucho en cómo hacerle daño a Hank Jeffries. Entonces lo entendí y una sonrisa de satisfacción sombría se dibujó en mis labios retorcidos. Saqué un martillo del armario y un cuchillo de cocina del cajón y salí al aire libre de la noche sin hacer ruido. El garaje estaba más adelante con el Plymouth de Hank aparcado a salvo dentro, o eso parecía creer. Acercándome a las puertas cerradas observé el candado con disgusto. Con un solo golpe del martillo la cerradura se quebró y logré romperla antes de abrir las dos puertas de par en par. El coche estaba allí, absolutamente precioso. Los cristales habían sido limpiados recientemente y la pintura estaba impecable. Ni un rasguño. Por un momento casi me sentí culpable. Entonces el martillo estaba en el aire y se precipitó hacia abajo, destrozando la ventana trasera. Di la vuelta rompiendo las ventanillas de la puerta del coche antes de volverme hacia el parabrisas. Sabía que sería más difícil de romper y con cada golpe de martillo murmuraba una nueva maldición. Eres estúpido, maldito cabrón, hijo de puta. El parabrisas astilló bajo el impacto de mi martillo. Retiré los cristales del capó con el brazo, cortándome en el proceso, pero sin sentir nada. Luego, soltando el martillo con un golpe sordo, saqué el cuchillo de cocina del bolsillo trasero. Entré en el coche y rasgué la tapicería y destrocé los cables antes de abrir la puerta y rasgar las ruedas como último recurso. Después de eso entré y vendé mi brazo.
Mi madre y el señor Jeffries por supuesto no habían oído nada. Los dos estaban demasiado colocados con su última dosis de heroína. Guardé las herramientas antes de volver a la cama e intentar dormir un poco, pero era casi imposible. Todavía corría por mis venas algo de la adrenalina de la juerga que me di destrozando el coche de Hank, y además estaba emocionado por ver la reacción que seguramente tendría Hank cuando descubriera que le habían tirado las drogas por el inodoro y que su coche estaba destrozado. Fue como intentar dormir en Nochebuena, pero al final lo conseguí. Me desperté con el sonido de gritos y llantos, no de Hank como esperaba, sino de mi madre. Salté de la cama y salí corriendo a ver qué pasaba, pero solo descubrí que la puerta de la habitación de mi madre estaba cerrada por dentro, y oí a Hank rugir como fiera. «¡Ellen, maldita perra! Tenía 2 kilos de heroína en esa maldita caja. ¿Dónde están? ¿Y qué demonios le ha pasado a mi coche? Por favor, Hank. No lo sé, por favor, deja de hacerme esto». Se oyó una fuerte bofetada. Hank acababa de golpear a mi madre. Un miedo primitivo me invadió entonces y me di cuenta de que tenía que hacer algo. Busqué a mi alrededor algo que pudiera ayudarme. Busqué a tientas la llave, pero la encontré perdida. Pero me di cuenta de que no estaba. Probablemente la había perdido la noche anterior, y recordé que debajo del fregadero había un hacha que teníamos por si había un incendio. Corrí a buscarla antes de volver a la puerta. La golpeé con furia, suplicando a Dios en voz baja: «Por favor, Dios, deja que se abra esta puerta». Oí a Hank reír desde dentro y decir: «¿Oyes eso, Ellen? Tu pequeño monstruo está intentando venir a salvarte». Hubo risas y la ira me invadió. Dejé de intentar tirar la puerta abajo. «Por favor, Hank, hagas lo que hagas, no le hagas daño a mi bebé». «Haré más que hacerle daño, maldita zorra. Voy a matar a ese pequeño monstruo». Levanté el hacha antes de abatirla y partir el pomo de la puerta. Sin el candado ya en mi camino, abrí la puerta de una patada y entré corriendo. Mi madre estaba acurrucada en un rincón y Hank estaba de pie junto a ella con el cinturón en la mano. Se giró para mirarme, primero regodeándose, y luego el miedo cruzó su rostro al ver lo que llevaba, y blandí el hacha. Hank retrocedió rápidamente, levantando una mano para protegerse. El hacha le rozó el antebrazo y le hizo sangrar con color carmesí. Su espalda golpeó la pared y me miró conmocionado. Yo ya no tenía dónde correr. Blandí la parte plana del hacha mientras intentaba agacharse un segundo demasiado tarde, el metal romo le golpeó la sien y se desplomó en el suelo inconsciente. Llamaron a la policía y en pocos minutos se oyeron sirenas y luces intermitentes y se llevaron a Hank en una camilla. Mi madre era perfectamente capaz de inventar una mentira convincente. Dijo que Hank había perdido los estribos al descubrir que un vándalo le había destrozado el coche y había tomado una cerveza de más. Era cierto, había latas del agua del diablo esparcidas por la habitación. Sabía que Hank se vería obligado a seguirle el juego. La posesión de heroína era totalmente ilegal, incluso merecedora de prisión de hecho. Me dejaron libre. Había actuado en mi defensa propia. Mi madre dijo que a Hank lo obligaron a recibir puntos de sutura en el brazo y que yo le había provocado una conmoción cerebral. Bien merecido. Ese cabrón. No hace falta decir que se divorciaron y esa fue la última vez que supe de él. Mi madre y yo nos hicimos muy amigos. Las cosas cambiaron. Mi madre entró en un programa de rehabilitación de 12 pasos y poco a poco controló su adicción. En un año ya no necesitaba las drogas. La amaba, era todo para mí. Había renunciado a tanto, todo por mi bien, su matrimonio, su adicción. No me imagino cuántas otras madres serían capaces de eso. Nunca le importó en absoluto que yo estuviera desfigurado, e incluso si había cometido errores en el pasado, siempre hizo todo lo posible por comportarse. Esos fueron los mejores años de mi vida, aunque las cosas no iban del todo bien. Pensé que tal vez por primera vez todo iba a estar bien. El fracaso matrimonial de mi madre con Hank me había enseñado que debía estar agradecido por mi situación actual. 2 años después, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón.
Un día simplemente se desplomó tosiendo sin parar, y cuando la llevé al médico le hicieron varias pruebas y finalmente descubrieron que tenía un tumor canceroso e inoperable creciendo dentro. ¿Por qué a mí? Esa era la pregunta que me repetía una y otra vez. ¿Por qué me pasan estas cosas terribles? ¿No me había hecho ya bastante daño la vida? Y justo cuando recuperé a mi madre, era hermosa y amable otra vez. Después de tan poco tiempo de que todo saliera bien, me la arrancaron de los brazos. Dejé el instituto. ¿Qué otra opción me quedaba? Tenía que cuidar a mi madre, que estaba debilitada. No había más familiares y de ninguna manera permitiría que la llevara a un hospicio donde la cuidarían enfermeras despiadadas a las que les daba igual si vivía o moría. Tendría que hacer lo que nadie más podía hacer, así que sacrifiqué mi educación. La vida continuó y mi madre solo enfermó cada vez más. Su tos se volvió violenta y la descubrí escupiendo sangre. Sabía que estaba muriendo y que no podía hacer nada al respecto. Recé día y noche para que Dios enviara a alguien que nos ayudara. Finalmente encontré un trabajo a tiempo parcial en un restaurante y gasté todo el dinero que ganaba en comprar los tratamientos para el cáncer, sobre todo la quimioterapia, pero sabía que no iba a servir de nada. Nunca olvidaré cuando a cambio mi madre en tan poco tiempo le costaba hablar, y cuando lo hacía era en un susurro ronco que tenía que acercarme para escucharla. Solía quejarse de un dolor en el pecho. Al principio entré en pánico porque pensé que podrían ser síntomas de un posible infarto, pero investigando un poco descubrí que se debía simplemente a su tos incontrolable. Empezó a perder peso de nuevo, igual que durante su adicción. No pude hacer nada más que ver con horror cómo mi madre se marchitaba lentamente. Se le cayó el pelo por la quimioterapia y su piel palideció. Créeme, hice todo lo posible. Busqué cualquier medicamento o tratamiento que estuviera a nuestro alcance, pero la quimio nos dejó sin dinero. Una noche la tomé de la mano, le dije que la amaba y quería todo lo que fuera por ella, y le pregunté si quería hacer algo, porque sabía que en poco tiempo ya no estaría conmigo. Me ahogué en mis propias lágrimas cuando me respondió que solo quería pasar el mayor tiempo posible conmigo y que estaba perfectamente contenta con su muerte. Le prometí que seguiría cuidándole y que si alguna vez quería que hiciéramos algo juntos, que me lo dijera. Sonrió con indiferencia y me respondió que mañana iríamos al cine, solos. Me contó lo bien que le sentaría recuperarse. Los programamos en nuestro calendario antes de darnos un abrazo cariñoso y se durmió muy tranquila en la noche. Al día siguiente desperté y no la oí toser. Sabía que estaba en su habitación, muerta. Tenía que ver cómo estaba, aunque existía la remota posibilidad de que se hubiera quedado dormida. Entonces recordé que mi madre jamás había quedado dormida en toda su vida. Incluso cuando pasó por su adicción a la heroína, siempre estaba despierta y lista para la emoción de un nuevo día, máximo a las 9 de la mañana. Con lágrimas en sus ojos entré a su habitación. Tenía la boca ligeramente abierta y los ojos en blanco. Una expresión de incomodidad se reflejó en su rostro, naturalmente hermoso, como si estuviera congelada en medio de una pesadilla. Tenía que estar completamente seguro, tenía que saberlo. Extendí la mano y dejé que un solo dedo le acariciara el rostro. Estaba frío y cetrino, no quedaba rastro de vida. Llamé al 911 de todos modos, aunque sabía que no serviría de nada, y luego me acosté en la cama y lloré. Por suerte ya tenía 18 años, así que pude organizar el funeral yo solo. Todas las lágrimas que derramé fueron en soledad. Nadie vino, excepto un predicador desalineado. El ataúd estaba abierto y podía ver claramente el rostro pálido y sin vida de mi madre. En la funeraria no hicieron un buen trabajo. El maquillaje que adornaba el rostro de mi madre estaba salpicado al azar y el vestido largo y blanco que le habían puesto estaba manchado con visibles manchas. Pensé que podría aprovechar mi propia juventud y tenía razón. Estaba demasiado absorto en el duelo y la autocompasión para estar enfadado con nadie en ese momento. Ese terrible rostro de mi madre muerta me atormentó el resto de mi vida. Todavía lo hace.
en mis propios sueños retorcidos, unos recurrentes cuando voy a ver si está realmente muerta. Extiendo la mano para asegurarme que ha fallecido, solo para que su brazo salga disparado debajo de las mantas y me agarre la muñeca. Entonces se incorpora en la cama, sus ojos azules inyectados en sangre girando desesperadamente en su cráneo, sus finos labios forman una sonrisa desdentada. Abre la boca de par en par y su mandíbula se desencaja como si quisiera tragarme entero. Se abalanza sobre mí y entonces despierto bañado en sudor. Fue una de esas noches que me desperté sobresaltado de mi sueño irregular, que miré hacia arriba y me pregunté con dolor, ¿por qué me pasa esto? Al principio lo hice en voz baja, pero luego grité preguntándome por qué pasaba esto. En realidad no esperaba respuesta, así que me sorprendí cuando por primera vez en mi vida escuché la voz celestial susurrándome al oído. Tranquilo, León, todo va a estar bien, te lo prometo. Al principio pensé que había alguien en la habitación, así que me levanté de un salto, encendí la lámpara y miré a mi alrededor con fervor. No había nadie más que yo. No se me ocurrió que me había hablado un ángel de Dios hasta una semana después, cuando volví a oír la voz. Esta vez me dio instrucciones para ahorrar el dinero que había ganado y mudarme a Carolina del Norte. Me dijo que ahí encontraría el sentido divino de mi vida a través de Dios y de mí mismo. ¿Cómo podría negarme a las órdenes de un ser de otro mundo? Solo 5 años después, con el dinero que había ahorrado en mi trabajo de salario mínimo, pude seguir las instrucciones del ángel. Así que ahí estaba. Durante un buen tiempo no pasó nada. Conseguí trabajo en un taller mecánico y seguí viviendo mi vida. Todo el tiempo anhelaba una mujer. Me abrí una cuenta de Facebook. Esa era una cuenta falsa con el alias de Gail Bright y la usé para ver fotos de todas las mujeres de la zona. Casi todas disfrutaban de la vida, sonriendo y tomándose fotos con familiares y amigos. Ay, porque yo no podía tener algo así. Entonces, aproximadamente un año después, escuché la voz del ángel una vez más. Me susurró al oído que fuera al parque junto al instituto. Me dijo que ya encontraría justo lo que me haría feliz. Mi mente me daba vuelta ante las posibilidades. ¿A qué se refería el ángel? El parque no era realmente un parque, era más bien una zona boscosa a la que la gente usaba para actividades recreativas como esquí acuático en un lago rodeado de grandes coníferas. Fui al parque y me senté en un banco viejo y sucio, observando y esperando algo o alguien que debían cruzarse en mi camino. Este fue el momento decisivo de mi vida, simplemente lo sabía, lo entendería en muy poco tiempo, ya fueran segundos, minutos, horas. Un frisbee naranja brillante pasó volando junto a mí, palidecí y miré a mi derecha buscando al dueño del disco. Fue entonces cuando todo a mi alrededor se desvaneció, y una cosa se volvió perfectamente clara. Mi audición se desvaneció mientras contemplaba con asombro la pura brillantez de la belleza y la inocencia. A unos 15 metros de distancia estaba la chica más hermosa que había visto en mi vida. Tenía más o menos la edad de una estudiante de secundaria. Era bajita, con un magnífico cabello castaño y grandes ojos color azabache que podían ver claramente incluso desde lejos. Una figura espléndida y una tez suave. Estaba en shock, pero ese fue un momento que comprendí lo que Dios me había reservado. Miró más allá de mí y se rió de alguien que no había visto, revelando unos dientes blancos y perfectos. Giré la cabeza y vi a una rubia no tan guapa como la otra. Había atrapado el frisbee y ahora estaba dándole cuerda y lanzándolo de vuelta. Aunque su amiga no me hubiera visto, sabía que la rubia sí. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Me levanté apresuradamente y fingí irme del parque, pero me giré para observar de nuevo sin que ninguna se diera cuenta. Me encantaba cómo se movía su cuerpo lustroso, ya fuera lanzando, caminando, cuando se riera de un chiste de su amiga. Me acerqué un poco más, agachando la cabeza para que no me vieran, escondiéndome más o menos entre los arbustos y detrás de las grandes rocas que rodeaban el claro. La morena le gritó algo a su amiga y se acercaron sonriendo y riendo. Queriendo oír su conversación, me acerqué un poco más y la escuché. La morena sacó su teléfono y miró la hora.
Bueno, Becky, mi papá debería estar aquí para llevarnos al lago en unos 5 minutos. ¿Qué hacemos ahora? La rubia, Becky, reflexionó. Supongo que mejor empezamos a bajar ya. ¿No, Leslie? El paseo duró unos 5 minutos. La morena, Leslie, asintió y empezaron a bajar por un sinuoso sendero de tierra hacia lo que presumiblemente es el lago. Las seguí a ambas de lejos, asegurándome de no molestar a nadie. Oh, no había mucha gente ese día. Le doy las gracias a Dios. Dejé de seguirlas cuando un hombre corpulento y musculoso de ropa negra, con un polo negro y un yate amarillo, llegó y las subió a las dos en un bote antes de irse, dejando solo un rastro de agua espumosa a su paso. El ángel me habló entonces más fuerte que nunca y pude sentir el calor de su aliento mientras me decía al oído: esa chica es tuya, pero debes conseguirla por tu propia voluntad. Toma las medidas que creas necesarias para que te ame. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿qué les pareció esta parte de la historia? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.